El sol de la tarde del sábado caía tibio sobre el porche, una de esas luces doradas que suelen traer paz, pero que a las 3 de la tarde de ese día solo servía para iluminar mi propia humillación. Apoyada en el marco de la puerta, con mis 70 años a cuestas, observaba a mi hija Laura, de 42, y a su suegra, Beatriz, de 65, de pie junto a un taxi amarillo cuyo maletero ya se había tragado sus equipajes. Laura, con la agilidad de quien no carga con ninguna culpa, se ajustaba las gafas de sol sobre la cabeza, sonriéndome con esa suficiencia que había aprendido a perfeccionar con los años. Sostenía en su mano las llaves de mi Ford Fiesta 2012. El tintineo metálico era un eco burlón de mi recién perdida independencia. Cada uno de sus gestos, desde la forma en que su bolso de diseñador colgaba de su hombro, hasta la manera en que Beatriz asentía a todo, era un recordatorio silencioso de mi nuevo lugar en el mundo que ellas habían diseñado para mí. «Mamá, era solo un viejo Ford Fiesta 2012», dijo Laura, y su voz, aunque pretendía ser tranquilizadora, estaba impregnada de una condescendencia afilada que me atravesó el alma. Continuó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Además, ¿a dónde necesitas ir? Ya no necesitas salir de casa. Te haremos las compras». Beatriz, a su lado, emitió un murmullo de aprobación, una cómplice silenciosa en mi despojo. Sentí la mirada curiosa de mi vecino, el señor Méndez, quien regaba sus rosales en el jardín contiguo, un espectador involuntario de mi degradación. Apreté mis manos, una contra la otra, sintiendo la textura de mi propia piel, anclándome a la realidad de que esto estaba sucediendo. La brisa movió las hojas de los árboles, pero yo sentía un frío que nacía desde adentro. ¿Realmente creía que mi mundo se había reducido a estas 4 paredes? Mantuve la compostura, una lección aprendida en mis años como jefa de enfermeras, donde el caos externo nunca debía quebrar la serenidad interior. Las observé guardar apresuradamente un fajo de billetes en su bolso, justo al lado de las llaves que hasta esa mañana habían estado colgadas en mi recibidor. Respondí con una calma que pareció desconcertarla, mi voz serena, casi melancólica. «Es cierto, hija. A veces, las cosas que más amamos deben irse para hacer espacio a lo nuevo». Mis palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ella, en su prisa por partir hacia su nueva aventura, fue incapaz de descifrar. Miré fijamente el llavero, un pequeño ángel de plata que mi difunto esposo me había regalado, ahora colgando de sus dedos como un trofeo de guerra. Ella no lo sabía, pero no estaba hablando del coche. Ese llavero era más que un simple adorno. Era un ancla a mis recuerdos, a los viajes con mi esposo, a las veces que llevé a mi nieto Mateo al parque. Ahora, en las manos de Laura, parecía un objeto profanado, despojado de su historia y reducido a su valor metálico. El fajo de billetes que deslizó en su cartera, producto de la venta de mi vehículo, tenía el grosor de la traición. Calculé mentalmente unos $4.500, quizás, un precio irrisorio por mi autonomía. Me pregunté si se había detenido a pensar en las citas médicas a las que ya no podría llegar sola o en las visitas a mis amigas que tendría que cancelar. Su lógica era simple y brutal. Mi vida activa había terminado, y ella era la encargada de administrar sus restos. La vi sonreírle al taxista, indicándole que estaban listas. La puerta del taxi se cerró con un sonido sordo, sellando mi destino inmediato. Mientras el coche se alejaba por la calle, la figura de Laura se desvaneció tras el cristal, llevándose consigo no solo un vehículo, sino una parte fundamental de mi identidad. El espacio vacío en mi cochera, visible desde donde estaba parada, era un hueco en mi pecho. El señor Méndez desvió la mirada, fingiendo de pronto un interés desmedido en una de sus macetas, otorgándome la piedad de la privacidad. Me di cuenta de que la humillación no solo residía en el acto en sí, sino en la facilidad con que se había ejecutado, en la naturalidad con que mi hija había asumido el derecho de decidir sobre mi vida. No sospechaba que esas llaves no solo encendían un motor, sino también el final de la vida que ella conocía. Permanecí inmóvil en el umbral, sintiendo el peso de cada uno de mis 70 años. El sol comenzaba a descender, alargando las sombras y enfriando el aire. El olor a césped recién cortado del jardín del señor
Méndez se mezclaba con el aroma de los jazmines que trepaban por mi porche. Era un escenario de perfecta normalidad suburbana, una fachada que ocultaba la profunda fractura que acababa de producirse en mi familia. Pensé en la llamada que tendría que hacer, en los pasos que seguirían. Laura creía que me había dejado indefensa, una anciana confinada a su hogar, pero una vida de gestionar crisis me había enseñado algo invaluable. La verdadera estrategia no se grita, se ejecuta en silencio. Creía que los años de sacrificio me habían vuelto débil. Quizás solo me estaban enseñando a esperar el momento adecuado. El taxi dobló en la esquina y desapareció. El silencio que quedó fue ensordecedor. Entré en casa y cerré la puerta. El clic de la cerradura resonó como el primer movimiento en una partida de ajedrez. Miré el teléfono que descansaba sobre la mesita del recibidor. Aún no era el momento de actuar, pero sí de empezar a planificar. El tablero estaba dispuesto, y aunque ella había hecho el primer movimiento, yo conocía el juego completo. Su viaje a Cancún, financiado con mi libertad, sería el telón de fondo perfecto para la lección que estaba a punto de impartirle. Una lección sobre el respeto, el valor y las consecuencias. La indignación que sentía no era un fuego arrasador, sino una brasa ardiente, contenida y lista para ser avivada cuando llegara el momento preciso. Mi hogar, que minutos antes se sentía como una prisión, ahora se transformaba en mi cuartel general. Cada objeto, cada recuerdo, era un testimonio de los sacrificios que había hecho, no por obligación, sino por amor. Un amor que había sido traicionado de la forma más casual y cruel. Caminé hacia mi estudio, el lugar donde guardaba los documentos importantes de mi vida, y mi mente, entrenada para encontrar orden en el caos, comenzó a trazar un mapa. La humillación pública frente a mi vecino era solo el comienzo. Laura y Beatriz se reirían de mi supuesta docilidad durante su vuelo, sin imaginar que, a miles de kilómetros de distancia, una madre estaba a punto de recordarles que la experiencia no es sinónimo de debilidad, sino de una paciencia estratégica letal. La partida apenas comenzaba. Comenta desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que el respeto a nuestros mayores es fundamental, apoya este relato con un like para que llegue a más personas. La casa, ahora silenciosa, se convirtió en un archivo de mis recuerdos, y cada rincón parecía susurrar una historia de sacrificio. Mi mente viajó 15 años atrás, a las noches interminables en el hospital. Yo era jefa de enfermeras, una posición que demandaba cada gramo de mi energía. Durante más de una década, trabajé turnos dobles casi sin descanso, no por ambición, sino por un objetivo muy concreto: juntar los $85,000 para la entrada de la casa de 180 metros cuadrados en la que Laura vive hoy. Recuerdo llegar a casa a las 2 de la madrugada, con el uniforme todavía oliendo al antiséptico y el cuerpo dolorido, solo para pasar de puntillas por el pasillo y ver a una joven Laura durmiendo plácidamente en su cama, ajena al peso que mis hombros cargaban por su futuro. Creí que estaba construyendo su seguridad, pero ahora entiendo que solo estaba edificando su indolencia. Ese esfuerzo descomunal no fue un hecho aislado, sino el primero de muchos eslabones en una cadena de renuncias. 10 años atrás, justo cuando Laura y su esposo Ricardo decidieron comprar la casa, surgió un obstáculo: las deudas de Ricardo. Sus tarjetas de crédito sumaban una cifra alarmante que les impedía calificar para la hipoteca. Mi padre me había dejado una herencia modesta, un dinero que yo guardaba para mi propia vejez. Sin dudarlo, extendí un cheque por $40,000 para liquidar hasta el último centavo de sus deudas. «Es un préstamo, mamá. Te lo devolveremos», dijo Laura con una convicción que se desvaneció con el tiempo. Nunca más volvieron a mencionar el dinero. Y yo, por amor, nunca lo reclamé. Se convirtió en otro secreto de familia, otro ladrillo de sacrificio en los cimientos de su vida acomodada. Luego vino Mateo, mi nieto, la luz de mis ojos. Laura decidió que quería hacer una maestría para ascender en su trabajo de marketing, una meta que yo apoyé con todo mi ser. Sin embargo, la guardería era costosa y sus horarios incompatibles, así que durante 2 largos años me convertí en la cuidadora de tiempo completo de Mateo. Rechacé una oferta para trabajar como consultora a tiempo,
parcial en una clínica privada, un puesto que me habría generado $1.500 al mes y me habría mantenido activa profesionalmente. En cambio, mis días se llenaron de pañales, papillas y canciones de cuna. Lo hice con amor, un amor puro por mi nieto, pero Laura lo registró como un servicio gratuito, una obligación de abuela que no requería ni agradecimiento ni compensación. ¿Cuántas veces mi sacrificio se disfrazó de amor de madre para justificar su comodidad? El abuso más sutil, el que carcomía mi espíritu lentamente, era el gaslighting. En las raras ocasiones en que la fatiga o la frustración me llevaban a mencionar el pasado, Laura tenía una respuesta ensayada. «Ay, mamá, siempre tan dramática», decía, rodando los ojos mientras cortaba su filete en una cena familiar. «Lo hiciste porque quisiste. Es lo que hacen las madres». Su esposo Ricardo asentía en silencio, cómplice de la narrativa que me pintaba como una anciana quejumbrosa que echaba en cara sus favores. Me hicieron creer que mi memoria era defectuosa, que mis sacrificios eran transacciones emocionales y no inversiones de amor genuinas. Y yo, por evitar el conflicto, por mantener la frágil paz familiar, me tragué mis palabras una y otra vez, permitiendo que mi historia fuera reescrita por mi propia hija. Esa casa de los Fresnos 432 no era solo un hogar para ella, era un monumento a mi esfuerzo. Cada pared, cada ventana, estaba impregnada del sudor de mis turnos dobles. Recuerdo haber elegido personalmente los azulejos del baño principal, imaginando los baños de tina que Laura disfrutaría después de un largo día de trabajo. Supervisé la pequeña reforma de la cocina, pagando de mi bolsillo los gabinetes nuevos porque el presupuesto de la hipoteca no alcanzaba. Fueron otros $5.000 que se sumaron a la cuenta silenciosa de mi generosidad. Ella aceptó todo con una naturalidad pasmosa, como si fuera la beneficiaria de un derecho divino, sin comprender jamás que cada mejora en su calidad de vida representaba una disminución en mis ahorros para el retiro. ¿Cómo pude ser tan ciega a la persona en la que se estaba convirtiendo? El Ford Fiesta, el coche que ahora financiaba su viaje de lujo a Cancún, también tenía su propia historia. Lo compré de segunda mano hace unos años, precisamente para tener la independencia de visitarla a ella y a Mateo, sin depender de nadie. Era el vehículo en el que llevaba a mi nieto a sus clases de fútbol, el que usaba para hacerle las compras cuando ella no tenía tiempo. El coche no era un lujo, era una herramienta de servicio, un instrumento más de mi inagotable disposición a ayudar. Y ahora, esa misma herramienta había sido vendida, liquidada por una fracción de su valor emocional, para un propósito tan frívolo como unas vacaciones con su suegra. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. El vehículo que me permitía cuidarlos se había convertido en el precio de su ocio. Mientras ordenaba mis pensamientos en el estudio, abrí un viejo álbum de fotos. En una de ellas, una Laura de apenas 20 años me abrazaba en su graduación universitaria, sus ojos llenos de sueños. Yo, a su lado, con algunas canas menos, sonreía con un orgullo que casi dolía. Financié esa educación, por supuesto, trabajando fines de semana y festivos. «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá», decía la dedicatoria en el reverso de la foto. ¿En qué momento esas palabras perdieron su significado? ¿Cuándo se convirtieron en un eco vacío, una formalidad de un pasado olvidado? La persona de esa fotografía parecía una extraña, una versión idealizada de la mujer que, 22 años después, me despojaba de mis llaves con una sonrisa condescendiente. La relación con Beatriz, su suegra, también fue un factor clave. Desde que Laura se casó con Ricardo, Beatriz ejerció una influencia sutil pero constante. Era una mujer que medía el éxito en apariencias, coches nuevos, viajes exóticos, ropa de marca. Fomentó en Laura una ambición desmedida, un hambre, sin moadeas, estatus que la llevó a ver a su propia madre no como una persona, sino como un recurso. Escuché sus conversaciones, las indirectas sobre cómo otras madres ayudaban a sus hijos a comprar casas de veraneo o les regalaban cruceros por el Caribe. Beatriz plantó la semilla de la codicia en un terreno que yo, con mis sacrificios, había fertilizado sin darme cuenta.
Ambas compartían la creencia de que yo era un pozo sin fondo y que mi deber era seguir dando indefinidamente. Mi difunto esposo, un hombre práctico y con un fuerte sentido de la justicia, siempre me advirtió: «Elvira, el amor no se mide en cheques ni en favores. Enséñale a pescar, no le des el pescado servido», me decía. Yo lo escuchaba, pero mi corazón de madre siempre encontraba una excusa para ceder. «Es mi única hija», le respondía. Él sacudía la cabeza con una sonrisa triste, como si pudiera prever el futuro. «Un día, ese amor incondicional te pasará factura», me dijo una vez. Sus palabras, ignoradas durante años, ahora resonaban en mi cabeza con la claridad de una profecía cumplida. Había confundido el amor con la permisividad, y el resultado era una hija que veía el sacrificio como una obligación y el respeto como algo opcional. Por eso, la venta del coche no fue un acto impulsivo de su parte. Fue la consecuencia lógica de años de límites borrosos y expectativas no cumplidas. Laura no me vio como una madre a la que estaba hiriendo, sino como un obstáculo logístico para sus vacaciones. El viejo Ford Fiesta era un activo infrautilizado a sus ojos, y mi necesidad de movilidad, una queja senil. Su mente, entrenada en el marketing, simplemente identificó un recurso y lo optimizó para su propio beneficio. La crueldad no estaba en el acto en sí, sino en la escalofriante lógica empresarial que aplicó a nuestra relación materno-filial. Y esa lógica era la que yo estaba a punto de desafiar con mis propias reglas. Me levanté de la silla del estudio y me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila, bañada por la luz anaranjada del atardecer. El espacio vacío en la cochera seguía allí, un recordatorio constante, pero ya no lo veía como un símbolo de mi pérdida, sino como un lienzo en blanco. Laura había creado un vacío, y la naturaleza, como bien se sabe, detesta el vacío. Yo estaba a punto de llenarlo, no con rabia ni con gritos, sino con acciones precisas, documentadas y absolutamente legales. El pasado, con su pesado fardo de sacrificios, no sería un ancla que me hundiera en la autocompasión, sino el combustible que alimentaría mi determinación. La partida de ajedrez continuaba, y mi próximo movimiento estaba cada vez más claro. El recuerdo de cada sacrificio no me trajo lágrimas, sino una claridad helada. Comprendí que había pasado décadas construyendo el nido de mi hija, descuidando el mío propio. Había financiado su independencia mientras erosionaba la mía. La cena familiar donde me llamó dramática fue un punto de inflexión que no supe ver en su momento. Fue la señal de que ya no era su madre, sino su cajero automático emocional y financiero. Ese menosprecio, esa invalidación constante de mis sentimientos y mi historia, fue el verdadero robo, mucho antes de que se llevara las llaves del coche. Y era ese robo, el de mi dignidad, el que me disponía a recuperar. Cada dólar, cada hora, cada renuncia estaba a punto de ser contabilizado. La claridad que me trajeron los recuerdos no fue un consuelo, sino un mapa. Y todo mapa necesita un punto de partida, un norte. Para mí, ese norte se encontraba en una caja de seguridad en el banco del centro, un lugar que no visitaba desde hacía años. El lunes por la mañana, tomé un taxi, sintiendo la punzada de la ironía en cada semáforo en rojo, en la bóveda fría y silenciosa del banco, con el empleado esperando a una distancia prudente. Abrí la caja metálica. Dentro, junto a las escrituras de mi propia casa y algunas joyas de mi madre, estaba el documento que buscaba. El contrato de comodato de la casa de la calle Los Fresnos, 432. Lo saqué de su sobre manila y lo extendí sobre la mesa. Mis dedos, aunque temblaban ligeramente, pasaron por encima de las firmas, la mía y la de Laura, estampadas hacía ya 10 años. Laura nunca lo había leído con atención. Para ella, fue una simple formalidad, un trámite burocrático para recibir lo que le correspondía. Pero mi esposo, precavido siempre, había insistido en que lo redactara un abogado. Y allí estaba, en la cláusula 7ª, la frase que lo cambiaría todo. La acerqué a mis ojos. El presente comodato podrá ser rescindido de forma unilateral por la comodante con un preaviso de 30 días o de forma inmediata en caso de demostrarse un uso indebido de la propiedad
o una grave ingratitud por parte de la comodataria. Grave ingratitud. Las palabras resonaban en el silencio de la bóveda como un veredicto. La venta de mi coche, la humillación pública, los años de menosprecio. ¿Acaso existía una definición más precisa para ello? La ley estaba de mi lado. Solo necesitaba el coraje para invocarla. Guardé el contrato en mi bolso, un arma de papel que pesaba más que cualquier metal. Sabía que este documento era la base de todo, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas tangibles de la traición, algo que no pudiera ser desmentido con un «mamá» siempre tan dramática. La oportunidad llegó de una forma inesperada esa misma tarde. Mi nieto Mateo, de 16 años, apareció en mi puerta. «Vine a ver cómo estabas, abuela. Mamá dijo que no te sentías bien y que no querías visitas». La mentira me dolió, pero la presencia de mi nieto fue un bálsamo. Él, a diferencia de su madre, poseía una empatía genuina. Le conté una versión suavizada de lo ocurrido con el coche y su rostro se ensombreció. Fue entonces cuando, casi por instinto, le pedí que me ayudara a buscar algo en su teléfono. ¿Podrías buscar en esa aplicación Marketplace? Creo que se llama. Le pregunté, fingiendo una torpeza tecnológica que no era del todo real. Le di los datos del Ford, Fiesta, el año, el color, el kilometraje aproximado. Mateo, con la velocidad de su generación, deslizó sus dedos por la pantalla. En menos de un minuto, lo encontró. «Aquí está, abuela». Dice, «vendido». Me pasó el teléfono. La pantalla mostraba mi coche, fotografiado en la entrada de la casa de Laura. El precio de venta, $4.500. Pero la verdadera daga fue ver los mensajes que Laura había intercambiado con el comprador, visibles en una de las capturas que ella misma había subido por error. «Entrega inmediata. Necesito el dinero para un viaje familiar importante», escribió ella. Con la ayuda de Mateo, hice una captura de esa pantalla. Tenía mi segunda prueba. Mientras Mateo guardaba la imagen y me la enviaba a mi propio teléfono, sentí una oleada de frío. «Vendió 25 años de mis recuerdos por un boleto de avión», pensé, y la frase se ancló en mi mente. 25 años de llevarla a la escuela, de viajes a la playa, de sostenerla mientras aprendía a conducir en ese mismo asiento. Todo reducido a una transacción apresurada en una red social. Agradecí a Mateo con un abrazo, pidiéndole discreción. Él asintió. Su mirada delataba que entendía mucho más de lo que yo le había contado. Cuando se fue, me quedé mirando la captura de pantalla en mi celular. La foto de mi coche, el precio, los mensajes. Era la anatomía de una traición, expuesta en píxeles. Ya no era una suposición. Era un hecho documentado. Ahora que sabía que el motivo era un viaje, una curiosidad morbosa me impulsó a buscar más. Laura era descuidada. Su arrogancia la hacía sentir intocable. A veces usaba el pequeño estudio de mi casa para trabajar cuando necesitaba paz y tranquilidad. Una ironía que ahora me resultaba grotesca. Sabía que solía imprimir documentos y a menudo se olvidaba de vaciar la papelera de reciclaje de la impresora. Me dirigí al estudio, un espacio que olía ligeramente a su perfume caro. Mi corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Me arrodillé con cierta dificultad y saqué el pequeño cesto de alambre que estaba junto al escritorio. No esperaba encontrar nada, pero la esperanza es lo último que una investigadora, incluso una amateur como yo, puede permitirse perder. Revolví los papeles con cuidado. Borradores de informes de marketing, listas de supermercado, dibujos de Mateo de cuando era más pequeño. Y entonces, al fondo, lo vi, una hoja de papel doblada en 4. La desdoblé y mis ojos se encontraron con el logo de una conocida agencia de viajes. Era un correo electrónico impreso, una confirmación de reserva, 2 pasajes de avión a Cancún, un hotel de 5 estrellas con todo incluido, por 7 días y 6 noches. Los nombres de los pasajeros, Laura Gámez y Beatriz Fuentes. Las fechas del viaje coincidían, partiendo el mismo día en que me habían dejado a pie. El importe total, pagado con tarjeta de crédito, ascendía a $4.480. El precio casi exacto de mi coche. Sentí que el aire me faltaba por un segundo. No era solo la confirmación, era la brutalidad de la evidencia.
El papel en mis manos era la prueba irrefutable de que mi sacrificio no solo había sido ignorado, sino que se había convertido en el combustible directo para el lujo de mis verdugos. La imagen de Laura y Beatriz brindando con margaritas en una playa del Caribe, pagadas con mi independencia, se instaló en mi mente. «Mi sacrificio financió el lujo de mi verdugo», susurré en la soledad del estudio. Alisé el papel, lo doblé con precisión y lo guardé junto al contrato de comodato en mi bolso. Era la tercera pieza del rompecabezas y la más dolorosa de todas. La ingratitud ya no era un concepto abstracto. Tenía un itinerario, un número de vuelo y un precio. Con las pruebas en mi poder, la tristeza comenzó a ceder, reemplazada por una determinación helada. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad, sino de impartir una leada lección sobre la causalidad. Las acciones tienen consecuencias, un principio básico del universo que mi hija parecía haber olvidado. El martes por la mañana sería mi siguiente movimiento, uno que requeriría la pericia de un profesional. No actuaría por impulso, como lo había hecho ella. Mi respuesta sería metódica, calculada y, sobre todo, legal. La mujer que Laura creía haber dejado atrás, la jefa de enfermeras que gestionaba crisis de vida o muerte con pulso firme, estaba a punto de tomar el control de esta operación, y no habría margen para el error. El resto del día lo pasé en una calma extraña. Organicé mi casa, podé las rosas de mi jardín y preparé una cena ligera. Era la calma que precede a la tormenta, la respiración profunda antes de la inmersión. Cada tarea doméstica era un acto de reafirmación de mi espacio, de mi control sobre mi propio mundo. Mientras lavaba los platos, observando mi reflejo en la ventana oscura, vi a una mujer que había permitido demasiado durante demasiado tiempo. Una mujer que había confundido el amor incondicional con la ausencia de límites. Esa mujer estaba desapareciendo, y en su lugar emergía otra, una que entendía que a veces el mayor acto de amor, especialmente hacia uno mismo, es decir, basta. Mi nieto Mateo me envió un mensaje esa noche. «¿Estás bien, abuela?» Su preocupación era un pequeño punto de luz en la oscuridad. Le respondí que sí, que estaba perfectamente. «Solo estoy poniendo algunas cosas en orden», escribí. Y era verdad. Estaba ordenando mis finanzas, mis propiedades, mi vida y, lo más importante, mi futuro. El desorden que Laura había creado con su egoísmo sería mi oportunidad para reconstruir todo sobre cimientos más sólidos, cimientos de respeto propio y límites inquebrantables. Ella pensaba que estaba en Cancún, disfrutando del sol. No tenía idea de que un huracán se estaba formando silenciosamente en su contra y que yo era su epicentro. La noche fue larga, pero dormí sin sobresaltos. Me desperté antes del amanecer, con una claridad mental que no sentía en años. El plan comenzaba a tomar forma en mi mente, no como una venganza febril, sino como un procedimiento quirúrgico. Cada prueba era un instrumento, cada paso una incisión precisa, destinada a extirpar el tumor de la falta de respeto que había hecho metástasis en mi familia. El contrato, la captura de pantalla, el itinerario de viaje, eran mis bisturís, y el cirujano, aunque de 70 años, tenía la mano más firme que nunca. El martes firmaría un documento, pero no era el que mi hija esperaba. Me vestí con esmero para la cita que tenía pendiente. Elegí un traje sastre de color gris, uno que no usaba desde mi ceremonia de jubilación. Quería proyectar la imagen que sentía por dentro, serena, profesional, implacable. Al mirarme al espejo no vi a una víctima, sino a una estratega. La mujer que había sido humillada en su porche el sábado ya no existía. En su lugar había una mujer armada con pruebas, motivada por la justicia y lista para reclamar lo que era suyo. La transformación había comenzado y era irreversible. Laura había subestimado a la persona equivocada. No sentía odio. Eso era importante. El odio es un fuego que consume a quien lo alberga. Lo que yo sentía era una especie de justicia kármica, una necesidad de reequilibrar la balanza que se había inclinado peligrosamente hacia un lado. Había dado demasiado y recibido muy poco a cambio, más allá del menosprecio. El sistema que yo misma había creado, basado en el sacrificio unilateral, era insostenible y había colapsado. Ahora,
construiría uno nuevo, con reglas claras y consecuencias inevitables para quien se atreviera a romperlas. El primer paso era encontrar al arquitecto legal que me ayudara a diseñar los planos de mi nueva vida. Recordé a un viejo colega del hospital, el doctor Ramiro Vargas. Era el jefe del departamento legal y siempre me había impresionado por su mente aguda y su ética intachable. Hacía años que se había jubilado del hospital y había abierto su propio bufete. Su nombre me vino a la mente como una revelación. Él no solo entendería los matices legales, sino también los humanos. Era un hombre de mi edad, de mi mundo, que comprendería la ofensa más allá de los códigos y los estatutos. Tomé el teléfono y marqué su número. La primera fase, la de la recopilación de pruebas, había terminado. La segunda fase, la de la acción, estaba a punto de comenzar. Mientras esperaba que su secretaria me diera una cita, repasé mentalmente las pruebas. El contrato establecía mi derecho. La publicación en Facebook demostraba el acto de ingratitud. El correo de la agencia de viajes probaba el motivo egoísta. Estaban perfectamente entrelazadas, contando una historia coherente y devastadora de manipulación y desprecio. No había fisuras en mi argumentación. Cualquier juez, cualquier jurado, cualquier persona con un mínimo de decencia vería la verdad. Y esa verdad era mi mayor aliada. Laura había construido su castillo de naipes sobre la base de mi amor, y yo estaba a punto de retirar la carta fundamental. La secretaria me ofreció una cita para el martes a las 11 de la mañana. Perfecto. Tenía poco más de 24 horas para preparar mi exposición, para ordenar mis pensamientos y emociones. No iría a la reunión como una madre herida, sino como una cliente con un caso sólido. Quería justicia, no venganza. Y la justicia, a veces, es simplemente reclamar lo que es tuyo, sin pedir disculpas y sin aceptar negociaciones. El camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que caminaba en la dirección correcta. El destino de la casa de los Fresnos 432 ya no estaba en manos de la suerte, sino en las mías. El descubrimiento de las pruebas, aunque doloroso, fue extrañamente liberador. Me quitó la venda de los ojos y me obligó a ver la realidad tal como era, sin los filtros del amor maternal que todo lo disculpan. Me di cuenta de que había estado de luto por la hija que creía tener, cuando en realidad debía enfrentarme a la mujer en la que se había convertido. Ese reconocimiento fue el paso más difícil, pero también el más necesario. Ya no luchaba por recuperar a mi antigua Laura. Luchaba por honrar a la Elvira que había sacrificado tanto y merecía, al final de su vida, paz, respeto y dignidad. Las 3 pruebas reposaban en una carpeta sobre la mesa de mi comedor. El contrato, la captura de pantalla y el itinerario. Parecían tan inofensivos, simples trozos de papel y datos digitales, pero juntos formaban una narrativa irrefutable. Eran la crónica de una traición anunciada, el resultado de años de dar por sentado el amor de una madre. Laura y Beatriz estarían probablemente en ese momento eligiendo qué traje de baño usar, completamente ajenas a que las bases de su mundo estaban a punto de ser demolidas. El silencio de mi casa ya no era un signo de soledad, sino de concentración. Pensé en las posibles reacciones de Laura. La incredulidad, la ira, las acusaciones. Se pintaría a sí misma como la víctima, a mí como una madre cruel y desnaturalizada. Estaba preparada para ello. Sus argumentos se basarían en la emoción y el chantaje sentimental, los mismos que había usado durante años para manipularme. Pero yo llegaría armada con hechos, con cláusulas legales y con pruebas documentales. La emoción se enfrentaría a la lógica, y yo sabía qué lado prevalecería en el terreno que había elegido para la batalla, el de la ley y la verdad. La última pieza de evidencia no era algo que encontré, sino algo que estaba a punto de crear. La notificación extrajudicial de rescisión sería el fruto de mi visita al abogado, el documento formal que iniciaría el proceso de reclamación. Visualicé ese papel, con el sello del bufete de abogados, siendo entregado en manos de mi hija. No sería una carta de una madre dolida, sino una comunicación legal con consecuencias reales e inmediatables. Ese papel sería más que tinta. Sería el punto final de un capítulo de abuso
y el comienzo de mi nueva independencia, la misma que ella había intentado arrebatarme. Así, con mis 3 pruebas tangibles y la 4ª en camino, me sentí equipada. La mujer indefensa del porche había dado paso a una adversaria formidable. Mi campo de batalla no sería una discusión a gritos, sino un procedimiento tranquilo y metódico. Laura había elegido sus armas, la condescendencia y la manipulación emocional. Yo había elegido las mías, la verdad, la ley y una paciencia estratégica perfeccionada a lo largo de 70 años. El resultado de la confrontación ya no parecía una cuestión de si yo ganaría, sino de cuándo y cómo elegiría declarar mi victoria. El lunes a las 9 de la mañana en punto, con la carpeta de pruebas reposando sobre la mesa de la cocina, marqué el número del bufete del doctor Ramiro Vargas. Su secretaria, una mujer con voz amable y eficiente, me escuchó con atención. No di detalles, simplemente solicité una consulta personal con el doctor, mencionando que era una antigua colega del hospital. La cita quedó agendada para el martes a las 11. Colgué el teléfono con una sensación de propósito que había reemplazado por completo la desolación del fin de semana. Cada acción, por pequeña que fuera, era un paso deliberado en un camino que yo misma estaba trazando. Ya no era una espectadora de mi propia vida, sino la arquitecta de mi restitución. La primera pieza del dominó había sido empujada, y el resto caería en una secuencia que yo controlaría por completo. El martes me presenté en el bufete de abogados, 10 minutos antes de la hora. Era un edificio sobrio, en mis cientos, el centro de la ciudad, con interiores de madera oscura y un silencio que imponía respeto. Ramiro, a sus 68 años, conservaba la misma mirada penetrante y la calma que lo caracterizaban en el hospital. Nos saludamos con el afecto de los viejos camaradas. «Elvira, qué sorpresa. Siéntate, por favor. ¿Qué te trae por aquí?», dijo, señalando una silla de cuero frente a su imponente escritorio. No perdí el tiempo. Abrí la carpeta y, una por una, deslicé las pruebas sobre la superficie, pulida, el contrato de comodato, la captura de pantalla de la venta del coche y el itinerario impreso del viaje a Cancún. «Quiero justicia, Ramiro, no venganza», le dije. «Y la justicia, a veces, es simplemente reclamar lo que es tuyo». Ramiro escuchó mi relato sin interrumpirme, sus ojos pasando de mi rostro a los documentos con una concentración absoluta. Analizó la cláusula de grave ingratitud del contrato, asintiendo lentamente. Examinó las fechas, los nombres, los importes. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las manos. «Elvira, esto no es solo un caso de ingratitud, es un caso de libro de texto», afirmó con una voz tranquila pero firme. «Las pruebas son contundentes y el contrato es explícito. Tienes todo el derecho de rescindir el comodato de forma inmediata». Su validación profesional fue como un bálsamo para mi espíritu herido. No estaba loca ni era dramática. Era una ciudadana con derechos que habían sido pisoteados y ahora tenía el respaldo legal para defenderlos. La fase de la acción había comenzado oficialmente. Pasamos la siguiente hora diseñando la estrategia. Ramiro redactaría 2 documentos clave. El primero, una notificación extrajudicial de rescisión del comodato, citando la cláusula 7ª y adjuntando copias de las pruebas que yo había recolectado. El segundo, algo que yo no había considerado pero que él sugirió como un movimiento maestro, un contrato de compraventa para la propiedad. «¿Venderla?», pregunté, sorprendida por la audacia del plan. «Es la solución más limpia, Elvira. Elimina cualquier posibilidad de que tu hija intente reclamar la casa en el futuro como una herencia anticipada. Cortas el problema de raíz», explicó. La idea, radical al principio, comenzó a asentarse en mi mente como la única salida lógica y definitiva. Era hora de proteger mi patrimonio para siempre. El miércoles lo dediqué a una tarea delicada: contactar a un agente inmobiliario. No podía ser cualquiera. Recurrí a un viejo amigo de mi difunto esposo, Alberto Méndez, un hombre cuya discreción y lealtad estaban fuera de toda duda. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en una cafetería alejada de nuestros barrios habituales. Le expliqué la situación sin entrar en detalles escabrosos, simplemente indicando que necesitaba vender una de mis propiedades de forma rápida y silenciosa. Le mostré los documentos de la casa de los
Fresnos, 432. Alberto, con su pericia de años en el negocio, entendió de inmediato. ¿Buscas un comprador? Inversor. Alguien que pague al contado y no ponga problemas. Se puede hacer, Elvira, pero quizás tengas que sacrificar un poco el precio por la velocidad, me advirtió. El dinero no es el principal objetivo, Alberto. La paz mental lo es, le respondí. Le di un mandato claro. Quería una venta rápida. Alberto me aseguró que tenía en su cartera a un par de inversores precalificados que siempre buscaban propiedades en esa zona para alquilar. Uno de ellos, un médico que buscaba diversificar sus inversiones, era el candidato ideal. Acordamos un precio de venta de $250,000, ligeramente por debajo del valor de mercado para garantizar una transacción sin contratiempos. Alberto se comprometió a gestionar la operación con la máxima confidencialidad. Esa misma tarde, me llamó para confirmarme que el inversor estaba interesado y listo para firmar en cuanto los papeles estuvieran en orden. El engranaje de mi plan giraba con una precisión asombrosa. Mientras todo esto sucedía, mi teléfono permanecía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje de Laura desde Cancún. Imaginaba que estaría demasiado ocupada publicando fotos en sus redes sociales, documentando un estilo de vida financiado por la venta de mi libertad. Cada foto que seguramente subía a Instagram, con pies de fotos sobre merecidas vacaciones y tiempo de calidad con mi suegra, era un clavo más en su propio ataúd. Su silencio y su ostentación solo fortalecían mi resolución. No sentía la necesidad de espiarla. Conocía su patrón de comportamiento. Su arrogancia era mi mejor aliada, manteniéndola felizmente ignorante del terremoto que estaba a punto de sacudir sus cimientos. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, me encontré en la notaría junto a Alberto y el comprador, un hombre amable y profesional. Ramiro había revisado toda la documentación para asegurarse de que fuera impecable. Firmé los papeles de la venta con una mano firme. El notario leyó las cláusulas en voz alta, y cada palabra era una sentencia para la vida que Laura creía tener asegurada. Sentí un escalofrío al estampar mi firma final. No era un acto de alegría, sino de necesidad. Era la amputación de una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. El dinero, los $250,000, fue transferido electrónicamente a una nueva cuenta bancaria que había abierto esa misma mañana. A mi nombre, exclusivamente. El vínculo patrimonial se había roto. Al salir de la notaría, sentí una ligereza que me sorprendió. El peso de la responsabilidad por el bienestar de Laura, un peso que había cargado durante 42 años, se había disipado. Había cumplido mi deber como madre, y con creces. Ahora comenzaba mi deber para conmigo misma. El nuevo propietario, según lo acordado, tomaría posesión de la casa en 30 días, pero la notificación a Laura sería inmediata, en cuanto regresara de su viaje. Decidí que el escenario para esa revelación no sería una conversación privada ni una fría carta. Tenía que ser en un lugar que ella misma había elegido, un escenario que había diseñado para celebrar su victoria sobre mí. El sábado por la noche, Laura había organizado una cena de despedida y bienvenida en un restaurante italiano de moda, la Dolce Vita. Era para celebrar su viaje, al que ya había ido y del que acababa de regresar esa misma tarde, y para agradecer a la familia y amigos su apoyo. Recibí la invitación por mensaje de texto días antes, un formalismo vacío que decidí aceptar con una serenidad que la debió de haber desconcertado. «Allí estaré, hija. Será una noche para recordar», le respondí. Ella no tenía idea de cuán proféticas serían mis palabras. La cena del sábado sería una celebración, pero no por los motivos que ellos creían. Pasé el resto del sábado preparando mis armas para la confrontación final. Imprimí una copia nítida de la notificación de rescisión que Ramiro me había entregado, con el membrete oficial de su bufete. Guardé en un sobre la captura de pantalla de la venta del coche y la confirmación del viaje. No eran solo papeles, eran capítulos de una historia que yo misma narraría. Me vestí con un elegante vestido azul oscuro, me puse mis perlas y un toque de lápiz labial. Quería que mi apariencia reflejara mi estado de ánimo, serena, digna y absolutamente en control. La mujer que entraría a ese restaurante no era la víctima del porche,
sino la ejecutora de una sentencia justa y meditada. Mi plan era simple pero devastador. Dejaría que Laura fuera la protagonista de la noche. La dejaría brindar, sonreír y recibir las felicitaciones de sus amigos. La dejaría tejer su propia soga con hilos de arrogancia y autocomplacencia. Y en el momento culminante, cuando se sintiera más segura, más admirada, yo tomaría la palabra. No para discutir, ni para llorar, ni para reprochar, simplemente para presentar los hechos, uno tras otro, en una secuencia lógica e irrefutable. La humillación que yo había sufrido en privado, frente a un solo vecino, sería devuelta en mi toscience público, frente a todo su círculo social. Consideré por un momento las consecuencias. La ruptura familiar sería inevitable, quizás irreparable, pero ¿qué familia estaba defendiendo? ¿Una en la que mi amor era una mercancía y mi dignidad negociable? La relación que tenía con Laura ya estaba rota, solo que ella no lo sabía. Yo simplemente estaba oficializando la defunción. A mis 70 años, había aprendido que la soledad es preferible a la mala compañía, incluso si esa compañía es la de tu propia sangre. Mi lealtad ahora era conmigo misma, con la mujer que había sacrificado todo y no había recibido nada más que desdén a cambio. El bolso que llevaría esa noche al restaurante era más que un accesorio. Era un portafolio de pruebas, un arsenal de verdades. Dentro, junto a mi monedero y mis llaves, reposaba el sobre manila que contenía el futuro de Laura. Lo toqué, sintiendo el filo de los papeles. Cada documento era un paso en mi camino hacia la liberación. Laura había vendido mi coche para volar a Cancún. Yo había vendido su casa para recuperar mi vida. La simetría era casi poética. Una transacción por otra, un acto de independencia en respuesta a un acto de traición. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la cena. Me senté en mi sillón favorito y respiré hondo. No había nervios, solo una calma profunda. Era la calma de quien ha sopesado todas las opciones y ha elegido el camino correcto, por difícil que sea. Recordé una frase que mi esposo solía decir: la mejor venganza no es el odio, es el éxito silencioso. Mi éxito no sería financiero ni material, sino la restauración de mis propios límites, la reconquista de mi autorrespeto. Y esa noche, en la Dolce Vita, lo celebraría en silencio, mientras el mundo de mi hija se desmoronaba a su alrededor. Repasé la secuencia de revelaciones en mi mente. Primero, la prueba de la venta del coche, para establecer el hecho inicial. Luego, la prueba del viaje, para exponer el motivo egoísta. Y finalmente, el golpe venados de gracia, la notificación de la venta de la casa, la consecuencia directa e inevitable de sus actos. Sería un crescendo dramático, coreografiado para maximizar el impacto y minimizar mi propia implicación emocional. Yo no sería la agresora, sería la mensajera de la realidad, una realidad que ella misma había creado. El plan era arriesgado. Podría haber gritos, escenas, acusaciones, pero el público era mi escudo. Frente a sus amigos y familiares, Laura estaría obligada a mantener una cierta compostura. Su obsesión por las apariencias, la misma que la había llevado a cometer la traición, sería su propia jaula. No podría permitirse un escándalo público. Tendría que absorber el golpe, sonreír y fingir que todo estaba bajo control, mientras por dentro su mundo se fracturaba. Y en ese silencio forzado, en esa procesión interna de pánico, residiría mi verdadera victoria. Me pregunté qué pensaría Mateo de todo esto. Me dolía la idea de que mi nieto sufriera por el conflicto. Pero esta lección no era solo para Laura. Indirectamente, también era para él. Le estaba enseñando que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a pisotear tu dignidad. Le estaba enseñando que el amor propio es el fundamento de cualquier relación sana. Quizás algún día, cuando fuera mayor, entendería por qué su abuela tuvo que tomar una decisión tan drástica. Y quizás, solo quizás, lo respetaría por ello. La hora se acercaba. Me levanté, me miré por última vez en el espejo del recibidor y asentí. Estaba lista. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Una mujer completa, independiente y dueña de su destino.
Tomé mi bolso, apagué las luces y salí de casa. Mientras caminaba hacia el taxi que me esperaba en la acera, el espacio vacío en la cochera ya no me causaba dolor. Era un símbolo de mi liberación. Laura y Beatriz no sabían que no celebraban un viaje, sino un final, y yo era la encargada de oficiar la ceremonia. Mi llegada al restaurante fue discreta. Laura me recibió con un beso en la mejilla, un gesto tan falso que casi pude sentir el frío del cristal. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo, guiándome a la mesa principal. El lugar estaba lleno, la música era suave y el ambiente festivo. Me senté, acepté una copa de agua y me convertí en una observadora silenciosa, una reina esperando pacientemente el momento de dar jaque mate. La partida estaba llegando a su fin y yo tenía todas las piezas a mi favor. Solo era cuestión de esperar el movimiento equivocado de mi oponente. Antes de la gran confrontación del sábado, el destino me ofreció un pequeño ensayo, una oportunidad para probar mi nueva armadura en un campo de batalla menor. Sucedió el viernes por la mañana, el mismo día que firmaría la venta de la casa. Decidí ir a mi cafetería favorita para tomar un cappuccino, un pequeño lujo que me permitía para celebrar silenciosamente mi progreso. Mientras esperaba mi pedido, la puerta se abrió y entró Beatriz, la suegra de mi hija, luciendo un bronceado fresco de Cancún y cargada de bolsas de compras de boutiques caras. Nuestros ojos se encontraron a través del local. Su sonrisa fue una mezcla de sorpresa y esa superioridad mal disimulada que siempre la caracterizaba. Se acercó a mi mesa como una reina visitando los barrios bajos, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. «Elvira, querida, qué sorpresa encontrarte por aquí», dijo, su voz con un tono falsamente dulce. «Laura me dijo que no te gustaba salir mucho. Me alegro de ver que estás tomando algo de aire fresco». Su comentario, cargado de condescendencia, era una réplica exacta de la lógica que habían usado para justificar el robo de mi coche. En el pasado, yo habría murmurado una excusa, me habría encogido, pero esta vez fue diferente. La miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada sin parpadear, y tomé un sorbo de mi capuchino antes de responder. «Hola, Beatriz. Sí, a veces es necesario salir para poner las cosas en su sitio. Descubrí que tengo más asuntos que atender fuera de casa de lo que pensaba». Mi voz era tranquila, pero firme, sin rastro de la docilidad que ella esperaba. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. No esperaba esa respuesta directa, esa calma imperturbable. Buscó un punto de apoyo, algo para reafirmar su control. «Bueno, no te esfuerces demasiado. A nuestra edad hay que cuidarse», añadió, intentando reencuadrarme en el papel de anciana frágil. Dejé la taza sobre el plato con un sonido suave y deliberado. «No te preocupes por mí, Beatriz. Mi salud y mi energía están en su mejor momento. De hecho, estoy en medio de una gran reorganización de mis activos. Es increíble lo liberador que puede ser deshacerse de las cargas que ya no te sirven». Cada palabra era un misil de doble sentido que yo sabía que ella no podría descifrar por completo, pero cuya hostilidad subyacente sin duda percibiría. Beatriz se quedó sin palabras. Sus ojos, acostumbrados a verme como una figura sumisa y complaciente, ahora me miraban con una mezcla de confusión y recelo. Pude ver el engranaje de su mente intentando procesar el cambio. ¿De qué cargas hablaba? ¿Qué activos estaba reorganizando? La mujer que tenía delante ya no encajaba en la cómoda categoría en la que me había colocado. Esta pequeña victoria, este breve intercambio en una cafetería concurrida, cambió la dinámica entre nosotras de forma fundamental. Le había demostrado que ya no era una presa fácil. Ella no tenía pruebas de nada, solo la incómoda sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que el poder había cambiado sutilmente de manos. ¿Le contaría a Laura sobre mi extraña actitud? Esperaba que sí. «Bueno, me alegro por ti. Entonces», balbuceó finalmente, retrocediendo un paso. «Tengo que irme. Laura me espera para almorzar». Asentí lentamente, sin ofrecerle una despedida cálida ni una sonrisa. Simplemente la observé mientras se daba la vuelta y salía apresuradamente de la cafetería, olvidando por completo la razón por la que había entrado. Me quedé sola con mi capuchino, sintiendo una oleada de poder. No había levantado la voz, no había hecho ninguna acusación.
Simplemente me había mantenido firme en mi verdad y me había negado a participar en su juego de condescendencia. Era un ensayo perfecto para el sábado por la noche. Había probado mi propia fuerza y descubierto que era más sólida de lo que imaginaba. Esta pequeña confrontación fue crucial porque me demostró que mi plan no solo era sólido en el papel, sino también en la práctica. Mi serenidad no era una máscara, sino una nueva realidad. Podía enfrentar a mis antagonistas sin que mi pulso se acelerara, sin que mi voz temblara. La Elvira que se disculpaba por existir había sido reemplazada por una mujer que ocupaba su espacio con una dignidad innegociable. Beatriz, sin saberlo, me había hecho un gran favor. Su intento de menosprecio me había servido como un espejo, reflejando no mi debilidad, sino la fuerza que había encontrado en mi resolución. Ahora sabía que estaba lista para el acto final. La tensión hacia el gran confronto había aumentado, pero de una manera que me favorecía. Ahora, Laura y Beatriz no llegarían a la cena del sábado con la confianza ciega de quienes han ejecutado un plan perfecto. Llegarían con una pequeña semilla de duda, una pregunta incómoda sembrada por mi inesperado cambio de actitud. Se preguntarían por qué la dócil madre y suegra de repente hablaba en acertijos sobre cargas y activos. Esta incertidumbre las pondría a la defensiva, despojándolas de la superioridad moral que creían tener. Y en ese ligero desequilibrio, en esa pequeña fisura en su armadura de arrogancia, yo encontraría el espacio perfecto para asestar el golpe final y definitivo. Terminé mi café, pagué la cuenta y salí de la cafetería sintiéndome renovada. El sol de mediodía parecía brillar con más intensidad. La venta de la casa, que ocurriría en unas pocas horas, ya no se sentía como un acto de ruptura, sino como el paso final de una limpieza profunda y necesaria. La conversación con Beatriz había sido el polvo que se sacude de los muebles antes de aplicar el barniz final. Había tensado la cuerda, sí, pero ahora la cuerda estaba en mis manos. La cena en la Dolce Vita no sería solo una revelación, sería el desenlace de un drama que había comenzado mucho antes y cuyo guión, ahora, estaba escribiendo exclusivamente yo. El restaurante La Dolce Vita bullía de vida. Unos 15 invitados, amigos cercanos y familiares de Laura y Ricardo llenaban la larga mesa imperial. Las risas eran un poco forzadas, el tintineo de las copas demasiado entusiasta. Me senté en el lugar de honor que me habían asignado, una reina madre a punto de ser destronada, o eso creían ellos. Observé a Laura en el centro de todo, radiante con su bronceado, narrando anécdotas del viaje con una grandilocuencia que me revolvía el estómago. Beatriz, a su lado, asentía y sonreía, la perfecta cómplice. Yo permanecía en un silencio, sereno, una isla de calma en medio de su océano de autoengaño. Comí mi ensalada lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que estaba acumulando fuerzas para la tormenta que estaba a punto de desatar. Cada minuto de su celebración era un minuto menos de la vida que daban por sentada. Llegó el momento de los postres, y con él, el brindis. Laura se puso de pie, levantando su copa de prosecco, su rostro iluminado por una confianza absoluta. El murmullo de las conversaciones se apagó. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz resonando en el salón. «Por las madres que se sacrifican para que sus hijos puedan volar alto. Madres que entienden que a veces hay que soltar las viejas cosas para dar paso a nuevas y maravillosas experiencias». Sus ojos se posaron en mí y me dedicó una sonrisa condescendiente. «Gracias, mamá, por entender», concluyó, y los invitados aplaudieron, levantando sus copas. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Era mi turno. Había llegado el momento. Me levanté despacio, con una dignidad que pareció sorprender a la mesa. Sostuve mi copa de agua, ya que el alcohol no era necesario para lo que venía. «Gracias, hija. Tienes razón», comencé, y vi un destello de triunfo en sus ojos, creyendo que había aceptado mi papel. El sacrificio es, sin duda, el lenguaje del amor. Pero el amor, para ser sano, también requiere respeto y límites. Y, sobre todo, requiere honestidad. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. El ambiente festivo comenzó a disiparse.
reemplazado por una tensión palpable. Abrí mi bolso y saqué el primer sobre. Hablando de soltar viejas cosas, empecemos por una lección de economía doméstica. Deslicé fuera del sobre la captura de pantalla de la venta de mi coche. La coloqué en el centro de la mesa, al alcance de todos. Este Ford Fiesta de 2012, por ejemplo. Continué. Mi voz tan clara y estable como la de un presentador de noticias. Se vendió por $4.500. Una cifra modesta pero significativa. Silencio incómodo se apoderó de los invitados. Pude ver cómo los ojos de Ricardo, mi yerno, se abrían con sorpresa. Claramente, él no estaba al tanto de los detalles de la transacción. Laura palideció visiblemente. Su sonrisa se congeló en su rostro. Una venta rápida, según los mensajes, para un viaje familiar importante, cité textualmente, mirando directamente a mi hija. El murmullo comenzó, bajo pero audible, como el zumbido de avispas agitadas. Antes de que Laura pudiera articular una defensa, saqué el segundo documento. Era el correo electrónico impreso de la agencia de viajes. Lo desplegué con cuidado y lo coloqué junto a la primera prueba. Resulta que $4.500 es casi el precio exacto para un viaje de 7 días a un resort de 5 estrellas en Cancún para 2 personas, expliqué, señalando los nombres de Laura y Beatriz en la reserva. Una excelente inversión en tu felicidad, hija. Y en la tuya, Beatriz. Espero que hayan disfrutado del sol. La cara de Beatriz pasó del bronceado caribeño a un tono ceniciento. Los invitados ahora no solo murmuraban, sino que se miraban unos a otros, las piezas del rompecabezas encajando en sus mentes, dibujando una imagen de una crueldad insondable. Laura intentó intervenir. «Mamá, esto es un asunto privado. No es el lugar ni el momento», dijo con voz temblorosa, tratando de arrebatarme los papeles. Retiré mi mano con calma. «Al contrario, Laura, elegiste hacer de tu Victoria un espectáculo público, así que me pareció justo presentar las cuentas en el mismo escenario. Mi serenidad era mi escudo y mi espada. Ella, que dependía de la emoción y el drama, no sabía cómo combatir el frío acero de los hechos. La humillación que yo había sufrido en la soledad de mi porche ahora se reflejaba en su rostro, magnificada por 15 pares de ojos que la juzgaban. Su reputación, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba en tiempo real. Pero la lección más importante no es sobre coches ni sobre viajes, continué. Mi voz manteniendo su tono ecuánime mientras el caos emocional se arremolinaba a mi alrededor. Es sobre las consecuencias. Fue entonces cuando saqué el tercer y último documento de mi bolso. La notificación extrajudicial de rescisión, con el membrete del bufete de abogados Vargas y asociados, destacando bajo la luz del restaurante. Lo sostuve en alto por un momento, permitiendo que todos vieran su carácter oficial, antes de colocarlo suavemente sobre la mesa. Como ya no necesito salir de casa, según tu sabio consejo, y tú necesitas volar alto y sin ataduras, he tomado una decisión para aligerar mis propias cargas. Hice una pausa dramática, asegurándome de tener la atención completa de cada persona en esa sala. Laura me miraba con una mezcla de pánico y furia, como un animal atrapado. La casa en la calle Los Fresnos, 432, donde vives, anuncié con una claridad implacable. Fue vendida ayer por la tarde. Aquí está la notificación oficial de la rescisión del contrato de comodato por grave ingratitud. La frase cayó en la mesa con el peso de una losa de granito. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, como si el universo entero contuviera la respiración. El nuevo propietario, un hombre muy razonable, os concederá 30 días para desalojar la propiedad. La primera consecuencia fue patrimonial, un golpe directo y devastador. La casa que consideraban suya, el símbolo de su estatus, el nido para su familia, se había evaporado. Ya no les pertenecía. La expresión en el rostro de Ricardo se transformó de la sorpresa a la pura desesperación. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos, la hipoteca que creían estar pagando para sí mismos, las mejoras, los planes futuros, todo convertido en cenizas por un solo acto de arrogancia de su esposa. Laura simplemente me miraba,
su boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. El castillo que habían construido sobre mis cimientos se había derrumbado. La segunda consecuencia fue financiera, y se manifestó de inmediato. El viaje a Cancún, que hasta hace unos minutos era un trofeo de su astucia, se convirtió en un error catastrófico. El dinero gastado en lujo y ocio ahora era un capital que necesitarían desesperadamente para encontrar un nuevo lugar donde vivir, para pagar un depósito de alquiler, para financiar una mudanza imprevista. La pesadilla logística y económica que se cernía sobre ellos era palpable. La ironía era brutal. El dinero que obtuvieron de mi despojo era la causa directa de su inminente crisis. Su escapada de la realidad los había catapultado a una realidad mucho más dura. Y la tercera consecuencia, quizás la más dolorosa para Laura, fue la reputacional. La humillación pública fue total. Su círculo social, las personas cuya admiración tanto anhelaba, acababan de presenciar su verdadera naturaleza, la de una hija egoísta y cruel, que abusaba de la generosidad de su madre anciana. Las miradas de sus amigos ya no eran de envidia, sino de lástima y desprecio. Había perdido no solo una casa, sino también su máscara. La imagen de hija exitosa y devota que tanto se había esforzado en proyectar había sido destruida para siempre. Y la había destruido ella misma. Yo solo me había limitado a encender la luz. Laura finalmente reaccionó, pero no con la furia que yo esperaba. Fue un susurro ahogado. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su voz rota. La miré, y por primera vez esa noche permití que un atisbo de mi propio dolor se reflejara en mi rostro. «La pregunta no es cómo pude yo, sino cómo pudiste tú», le respondí en voz baja, solo para que ella la oyera. «Me enseñaste que no necesitaba un coche para salir, y yo te he enseñado que no necesitas mi casa para vivir. Es una lección dura, lo sé, pero las lecciones más importantes suelen serlo». Tomé mi bolso, coloqué mi servilleta sobre la mesa y me preparé para irme. Mi trabajo allí había terminado. El silencio en la mesa se rompió. Algunos invitados comenzaron a levantarse, incómodos, murmurando excusas para marcharse. Nadie quería ser parte de las secuelas. La fiesta había terminado de la forma más abrupta posible. Dejaron a Laura, Ricardo y Beatriz solos en el centro del desastre, expuestos bajo las luces del elegante restaurante. Ricardo no miraba a Laura, miraba al vacío, como si intentara calcular la profundidad del abismo en el que acababan de caer. Beatriz, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La arrogancia se había desprendido de ella, dejándola pequeña y vulnerable. Di media vuelta y caminé hacia la salida con la espalda recta. No miré atrás. Podía sentir los ojos de todos los comensales del restaurante sobre mí, no solo los de nuestra mesa. La escena había sido un drama público, y yo era la protagonista que abandonaba el escenario tras el monólogo final. No sentí euforia ni alegría, sentí una extraña paz, la calma que sigue a una cirugía necesaria pero dolorosa. Había extirpado el tumor. El proceso de curación sería largo y complicado, pero al menos ahora tenía una oportunidad de sanar. Al salir a la fresca noche de la ciudad, respiré hondo. El aire olía a libertad. Un taxi se detuvo frente a mí casi de inmediato, como si el universo conspirara para facilitar mi huida de esa escena de devastación. Le di al conductor la dirección de mi casa, mi verdadero hogar, el único que importaba. Mientras el coche se alejaba, vi a través de la ventana del restaurante la figura de mi hija, todavía de pie, rodeada por los restos de su fiesta y de su vida. No me enorgullecía su dolor, pero entendía su necesidad. A veces hay que perderlo todo para empezar a valorar algo. Esa noche, Laura no solo perdió una casa, perdió la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Perdió la ilusión de que sus acciones no tenían consecuencias. Perdió el respeto de sus pares y quizás el de su propio esposo. Y todo por $4.500 y un viaje a Cancún. El precio de la arrogancia, me di cuenta, era exorbitantemente alto. Yo, por mi parte, había perdido a una hija, o al menos a la idea que tenía de ella. Pero había ganado algo mucho más valioso, a mí misma. El viaje a casa fue silencioso. El taxista no puso la radio, y yo se lo agradecí internamente.
Apoyé la cabeza en el cristal de la ventanilla y observé las luces de la ciudad pasar. Cada luz era una historia, una vida, y yo acababa de reescribir la mía de la forma más dramática posible. No sabía qué me depararía el futuro, qué tipo de relación, si es que alguna, podría tener con Laura. Pero por primera vez en décadas sentía que el futuro estaba en mis manos y no en las suyas. Llegué a mi casa, la que había construido con mi esposo, la que estaba llena de mis verdaderos recuerdos. Entré y cerré la puerta. El silencio aquí era diferente al del restaurante. Era un silencio pacífico, acogedor. Me quité los zapatos y caminé descalza por el suelo de madera que conocía tan bien. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón, el mismo desde el que había comenzado a planificar mi contraataque. El círculo se había cerrado. La batalla había terminado y yo había quedado en pie. Recordé el rostro de cada invitado, sus expresiones cambiando de la alegría a la conmoción y luego a la comprensión. Ellos habían sido mi jurado, y su silencio, su prisa por abandonar la escena, fue el veredicto. Habían entendido quién era la víctima y quién la agresora. La verdad, una vez revelada con pruebas, es innegable. Laura podría intentar contar su propia versión de la historia, pintarme como la villana, pero los hechos, los fríos y duros hechos que yo había presentado, hablarían por sí mismos. Finalmente pensé en el llavero, el pequeño ángel de plata que había iniciado todo. Estaba en el bolso de Laura, un recordatorio inútil de un coche que ya no era suyo. Para mí, se había convertido en un símbolo, el símbolo de cómo algo pequeño, un abuso que podría parecer insignificante, puede desencadenar una revolución. Laura había querido mis llaves, y al tomarlas, sin saberlo, me había entregado las llaves de mi propia jaula, y yo simplemente había abierto la puerta y me había marchado. Una semana después del clímax en la Dolce Vita, el mundo no se había acabado, simplemente se había reordenado. Como era de esperar, mi teléfono fue bombardeado con una avalancha de llamadas y mensajes de Laura. Pasaron de la incredulidad furiosa a las súplicas lastimeras, y de ahí a las acusaciones de crueldad. No respondí a ninguna. Dejar que su torbellino emocional se estrellara contra mi silencio fue el primer paso para establecer mis nuevas fronteras. Sabía que cualquier conversación en ese estado sería un torbellino de manipulación y chantaje. Esperé a que la tormenta amainara. Finalmente, tras 5 días de asedio digital, le envié un único y conciso mensaje de texto, redactado con la precisión de un cirujano. Cada palabra fue elegida para ser inequívoca, para no dejar espacio a la mala interpretación. Era la nueva constitución de nuestra relación, y sus términos no eran negociables. Cuando decidas hablar como una adulta, y no desde el derecho que crees tener sobre mi vida, estaré dispuesta a escuchar, escribí. Mientras tanto, mis finanzas, mis propiedades y mis decisiones están y permanecerán fuera de toda discusión. Este es el único comunicado que haré al respecto. No hubo respuesta. El silencio de su parte fue mi confirmación de que el mensaje había sido recibido con la fuerza de un portazo. Establecer ese límite fue quizás más difícil que vender la casa, porque requería una fortaleza emocional que había tardado 70 años en construir. Pero al enviarlo, sentí que la última cadena invisible que me ataba a su toxicidad se rompía. Mi vida, por primera vez, me pertenecía por completo, sin condiciones ni apéndices. La restauración de mi dignidad no fue un sentimiento abstracto. Tomó una forma muy concreta y tangible. Con una parte del dinero de la venta de la casa de los Fresnos, hice algo que era a la vez simbólico y práctico. Me compré un coche nuevo. Elegí un Toyota Yaris de color rojo cereza, un vehículo moderno, fiable y, sobre todo, mío. El olor a coche nuevo era el perfume de mi independencia recuperada. Sentarme al volante, ajustar el espejo retrovisor y encender el motor por primera vez fue un ritual de empoderamiento. Ya no era la anciana a la que se le podía arrebatar su movilidad. Era una mujer al mando, con un mapa de carreteras lleno de posibilidades y el tanque de gasolina lleno, lista para conducir hacia donde mi voluntad me llevara. Mi primer viaje significativo no fue a un lugar lejano, sino a la escuela de mi nieto Mateo. Lo llamé directamente a su celular.
sin pasar por el filtro de su madre, y le pregunté si quería que lo recogiera para ir a tomar un helado. Sí, abuela, lleno de alegría, fue la única validación que necesitaba. Verlo correr hacia el coche con una sonrisa radiante y la forma en que sus ojos se abrieron al ver el Yaris rojo fue mi verdadera victoria. Nuestro vínculo ahora era directo, sin intermediarios que pudieran envenenarlo. Mientras comíamos helado en una banca del parque, hablamos de sus amigos, de sus videojuegos, de sus sueños. Restablecí mi rol de abuela en mis propios términos, basado en el afecto puro y no en la obligación o el servicio. Esa tarde, mientras observaba a Mateo reír a carcajadas al intentar atrapar una paloma, una profunda sensación de paz se instaló en mi corazón. El ruido de las últimas semanas, la ira, el dolor, la planificación, todo se desvaneció, dejando solo la serenidad del momento presente. Me di cuenta de que mi plan no había sido un acto de venganza, sino un acto de creación. Había demolido una estructura familiar tóxica para construir algo nuevo y más sano en su lugar. Una relación auténtica con mi nieto y, lo más importante, una relación de respeto conmigo misma. Había recuperado mucho más que una casa o un coche. Había recuperado mi centro, mi eje, mi paz interior. Y eso era algo que no tenía precio. Mi rutina se transformó. Los días ya no giraban en torno a las necesidades o caprichos de Laura. Redescubrí mis propias pasiones. La jardinería, la lectura, las largas caminatas por el parque al amanecer. Me reencontré con viejas amigas a las que había descuidado, y sus risas llenaron los espacios que antes ocupaba la ansiedad. Mi casa, que en algún momento se sintió como una prisión, ahora era mi santuario, un reflejo de mi nueva vida, ordenada y tranquila. El espacio vacío en la cochera ahora albergaba mi Yaris rojo, un recordatorio diario y vibrante de que nunca es demasiado tarde para reclamar el volante de tu propia vida. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios deseos. No sé qué será de Laura. Supongo que ella y Ricardo encontraron un lugar para alquilar, que están lidiando con las consecuencias financieras y sociales de sus acciones. Quizás, con el tiempo, la dura lección que recibió la lleve a una introspección genuina. O quizás no, pero he llegado a aceptar que su viaje de crecimiento, o la falta de él, ya no es mi responsabilidad. Mi deber como madre no era protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones para siempre, sino darle las herramientas para enfrentarlas. Y la herramienta más importante que podía darle en este punto era el espacio para que lo hiciera sola, sin mi red de seguridad. Mi relación con el dinero también cambió. Dejó de ser una herramienta para comprar afecto o para resolver los problemas de otros. Ahora lo veía como lo que es: un recurso para garantizar mi seguridad, mi tranquilidad y mi independencia. Abrí un plan de inversión con la ayuda de un asesor financiero, asegurándome de que mi futuro estuviera protegido. Cada decisión financiera que tomaba era un acto de amor propio, una promesa de que nunca más me permitiría encontrarme en una posición de vulnerabilidad. La mujer que había financiado la vida de todos a su alrededor finalmente se había convertido en su propia prioridad. Así, mi vida encontró un nuevo equilibrio, uno basado en el respeto mutuo y los límites claros. La calma que ahora siento no es la ausencia de problemas, sino la confianza en mi capacidad para manejarlos. Soy una mujer de 70 años, pero me siento como si acabara de empezar a vivir de verdad, bajo mis propias reglas. La lección fue dolorosa, pero necesaria. A veces, las raíces de un árbol deben ser podadas drásticamente para que pueda volver a crecer más fuerte y saludable, para que sus ramas puedan alcanzar el sol una vez más. Y yo, finalmente, estaba floreciendo. Le di a mi hija todo lo que tenía, pero me olvidé de enseñarle el valor de las cosas, así que, al final, le di una última lección. El respeto no se hereda, se gana. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te golpeó más. Si crees que este relato puede ayudar a otra mujer a encontrar su fuerza, deja tu like para que llegue más lejos.